Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. Esto es aún más. Ahora, mira a tu vecino y dile, esto es de urgencia. Esto es de urgencia. Porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo ¿qué? Ahora mira con actitud de sospecha a tu vecino. Y luego el apóstol dice, dígalo conmigo, 1, 2, 3, despierten. ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. ¿Quiénes tienen tiempo de haber creído en el Señor? Levántame la mano, los que ya tienen tiempo, meses, semanas, años, décadas, los que tienen tiempo de creer en el Señor. Ok, cuando usted creyó, el regreso de Él estaba cerca. Pero resulta que el apóstol dice, ahora nuestro tiempo está mucho más cerca, la salvación está mucho más cerca que cuando recién creíamos. Por eso es que Él dice, despierta. Dile a tu vecino, despiértate. Y te lo digo en sentido doble. Te lo digo físicamente y espiritualmente. ¿Qué cosa? Despiértate. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Eso me lleva al mensaje que quiero compartirles esta mañana, que más que un mensaje es simplemente un par de reflexiones, titulado Cuenta regresiva. Yo no sé si usted, o mejor dicho, yo no sé cómo usted reaccionó a lo sucedido días atrás con la explosión que sufrió Guayaquil aquí en el norte. A veces, y esto es algo que me preocupa como pastor, vemos tanta maldad y tanta violencia que normalizamos la vida. Al punto que como ya es tan normal, no afecta nuestro enfoque en nada. A mí me aterra eso. Y te digo por qué. Porque a veces vemos que la maldad, y la Biblia dice, ¿no?, que en los últimos días la maldad se incrementará. Y a veces vemos que la maldad ya no está tan lejos en términos de tiempo. Ya no es tanto un asunto del futuro, esos grados de maldad. Porque ahora ya los vemos en nuestros días. Y no es tan lejos en términos de distancia, porque ya no es algo que ocurre al otro lado del mundo, sino a pocos minutos de donde estamos nosotros. Y cuando estamos en medio de ese entorno, de alguna manera normalizamos lo que debería más bien alertarnos. Porque si Jesús nos habla acerca del final de los tiempos, y yo empiezo a ver que muchas cosas están pasando, digo, Dios, entonces ahora es cuando más preparado debo estar para el momento del encuentro. Quiero que vayamos a la Biblia en Mateo capítulo 24 y voy a leer varios textos. Entonces voy a pedirte que me acompañes y para hacerlo de manera distinta, puedes ponerte de pie un momento conmigo. Mateo capítulo 24. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer un versículo y ustedes me acompañan leyendo el siguiente. ¿Estamos? Yo leo un versículo y ustedes me acompañan leyendo el siguiente. Este es el primero, lo voy a leer yo. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores.
Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Miren que les he advertido esto de antemano. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Padre, ayúdanos a meditar en estas palabras de Jesús. Danos un corazón entendido, una mente renovada, un espíritu despierto, a fin de ser guiados por ti en Cristo Jesús. Amén. Toma asiento durante unos minutos, porque no va a ser extenso. Quiero hablarte del hecho de que la cuenta regresiva está en marcha. Yo no vengo a decirte, Cristo viene ya, en tal día o en tal hora. No podría. Nadie conoce ni el día ni la hora. Pero debo confesar que hay muchas cosas sucediendo, no solamente a nuestro alrededor, sino en el mundo entero, que me desafían a preguntarme si estamos realmente enfocados y preparados para el regreso del Señor. Por esa razón es que Pablo dice despierta, porque de alguna manera la iglesia se conforma, tú sabes, con congregarse, cumplir su checklist de tareas espirituales, regresar a casa y con un alivio o una satisfacción emocional decir estoy bien con Dios, pero tienes gente no salva en tu casa. Tienes gente que no conoce del Señor en tu círculo de cercanos. Y eso a mí particularmente me tiene muy inquieto. Entonces, cuando yo veo a Jesús, porque es Él quien dice todas estas cosas, obviamente uno empieza a mirar y dice, Dios, hay algo que no está bien, hay cosas que están pasando, y esas cosas que están sucediendo deberían despertarnos. Ahora, ¿sabes qué me he dado cuenta? Muchos no creyentes que están en el mundo y son, digamos así, voces autorizadas en sus campos de ejecución, ellos están hablando de esto. Ellos están inquietos por esto. Ellos de alguna manera están tratando de entender, de interpretar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el año 1947, ya después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos
ellos muy enfocados en el tema atómico, se reunieron y básicamente había una pregunta sobre la mesa. ¿Cuánto falta para que todo termine? Esa fue la pregunta que se hicieron. ¿Cuánto falta para que estemos cerca de una destrucción total? Y a partir de ahí ellos fundaron o crearon algo que se llama el reloj del juicio final, que se mantiene, su sede en la universidad en Chicago. Y desde el año 47, todos los años, ellos tratan de entender lo que está pasando en el mundo y de alguna manera aceleran o desaceleran el avance del reloj. Todos los años. Estos científicos, estos hombres que de alguna manera, aunque no conocen a Dios, entienden qué cosas están pasando. Ellos iniciaron pensando que faltarían 7 minutos. Todo esto es información abierta. Faltarían 7 minutos para que el mundo colapse. Luego, con el pasar del tiempo, ya no hablamos de minutos, sino de segundos. Y ahora estamos hablando de que es cuestión de segundos hasta que finalice todo. Ellos evalúan el riesgo de que algo ocurra y todo sea un acabose. Entonces a ellos al inicio de este año volvieron a reunirse y lograron interpretar que estamos apenas a unos pocos segundos, ya no minutos, de que el mundo llegue a su final. Y esto es interesante porque aunque ellos no son cristianos, ellos tratan de entender lo que está pasando en el mundo y todo lo que están viendo les hace un ruido que aunque no lo disciernen claramente, sí les inquieta. Una organización que tiene su sede en Londres dirige una revista que es muy respetada a nivel mundial, The Economist. Ellos obviamente reúnen los criterios de todos los especialistas y esa es la razón de que se hace muy importante lo que dice. Y The Economist suele sacar una predicción de cómo se ve el futuro del siguiente año. Y esta es la portada que ellos sacaron hace poco acerca de cómo prevén que será el año 2026. No es un tema de cristianos ni de fanáticos espirituales, sino de gente que trata de entender lo que está pasando en el mundo y escucha un ruido, pero que no lo logra discernir. Y si ustedes se dan cuenta, no es nada agradable. Los colores no son simplemente al azar incluso. Todo tiene una simbología de lo que estos personajes, que aunque no tienen a Dios, tratan de entender lo que está pasando en el mundo, te dicen, vamos en una caída libre, con multitudes gritando, pero necesariamente no logrando cambios, con una balanza que ya no tiene equilibrio, que ya no hay justicia, exactamente equidad, con una inteligencia artificial en desarrollo, con una serie de símbolos que ustedes logran ver, y todo esto responde obviamente a un diseño espiritual de maldad. El príncipe de este siglo, el que se le apareció a Jesús y le dijo, mira, todos los reinos de este mundo me fueron dados, le fueron dados porque Él los arrebató cuando Adán pecó. Todos los reinos de este mundo me fueron dados, yo te los puedo dar si tú de rodillas me adoras. Jesús le dijo, no, es que solo a nuestro Dios, el Señor, hemos de adorar y solo ante Él nos hemos de rendir. Entonces, el mundo está haciendo eco de un ruido en estos tiempos. El fundador de Telegram, Pavel Durov, recientemente cumplió años y hizo una publicación en sus redes y él dijo lo siguiente: nuestras generaciones se están quedando sin tiempo, presta atención, para salvar el internet libre que construyeron nuestros padres. Él, siendo el creador de una de las redes que permite la comunicación y que en teoría fueron creadas para tener libertad de expresión, él hizo referencia a algo que ya está pasando en China, pero que recientemente Europa también ha abrazado: la identidad digital. Usted se pregunta cómo China es que logra tener el control de una población tan multitudinaria. Bueno, usted puede buscar, si quiere, puede ver documentales bien documentados que existen acerca de cómo la identidad digital en China le permite ser reconocido en cualquier lugar donde hay un dispositivo móvil. Y Europa entró en ese camino recientemente. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto?
Porque la identidad digital lo que hace básicamente es tener toda la información de ti, y eso abre el camino, por ejemplo, para entrar en el mundo del dinero digital. No hablo de las tarjetas de créditos que tú no tienes dinero, porque eso está en tu banco actualmente. El mundo del dinero digital, donde el Estado es quien gobierna todo y decide lo que puedes y lo que no puedes hacer con el dinero. ¿Por qué te menciono esto? Porque la gente no cristiana, pero que entiende de tendencias, empiezan a alarmarse y se dan cuenta que el futuro es sombrío, es muy peligroso, y que estamos yendo hacia una plataforma de control total. Que si yo voy a la Biblia, yo entiendo que eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla del gobierno del anticristo. Y el mundo, que escucha un ruido pero no discierne, trata de encontrar respuestas. Perdónenme si sueno muy mundano. ¿Vieron alguna vez la película Rápidos y Furiosos? Cierto, que bueno, no soy el único mundano aquí, ¿no, verdad? Hay una de las tramas en medio de la saga que hablan acerca del ojo de Dios. Si usted recuerda la película, usted recordará que le detectaba, no importa en qué lugar, porque cualquier dispositivo podía identificarle. En cualquier momento. En otras palabras, usted no tenía conversaciones seguras, usted no tenía lugar seguro. Todo lugar donde existe un dispositivo lo encontraba. Decía todo. Y estamos hablando de cómo Hollywood muchas veces lo que hace es poner sobre la mesa algo que está sucediendo en el mundo espiritual, pero por alguna razón nosotros, los seres humanos, mantenemos nuestro enfoque en el entretenimiento y no entendemos lo que está pasando. Estaba escuchando a un especialista en seguridad e inteligencia artificial. Él ha trabajado por más de 2 décadas, se llama Roman Jampolsky, y él ha trabajado por más de 2 décadas para que la inteligencia artificial siga siendo segura. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos sigan teniendo el control de lo que hace la inteligencia artificial. Él no es un improvisado, es una autoridad en el tema. ¿Y sabes lo que él está diciendo recientemente? Me preocupa el año 2030. De alguna manera lo que sucederá en el año 2030 puede ser un punto de inflexión total en el mundo. ¿A qué se refiere exactamente? Y ojo, tú puedes investigar todo lo que te estoy mencionando, pero él dice, el desarrollo de seguridad en inteligencia está creciendo en una forma lineal, pero el desarrollo de la inteligencia en sí mismo está creciendo en una forma exponencial. ¿Qué significa eso? Que existe una brecha cada vez mayor entre la capacidad de controlar lo que hace la inteligencia artificial. Y el punto es que hoy la carrera no es por un desarrollo de inteligencia artificial, donde obviamente se podría clonar la voz, lo que ya vemos, clonar imágenes, lo que ya vemos, obviamente difundir noticias falsas que ya vemos. Creo que seguramente ustedes vieron la señora de este país que tenía sellos y que muchos empezaron a compartir como una noticia real, la viajera del futuro. El punto no es la competencia por la inteligencia artificial, sino por la suprainteligencia artificial. ¿Qué es eso? Es el punto donde la inteligencia deja de ser controlada por el ser humano y obviamente tiene un desarrollo más inimaginable. Este erudito especialista, Roman, él dice, me preocupa porque si el tema de la seguridad avanza así, pero el crecimiento, el desarrollo va así, no tendremos capacidad de controlar lo que haga o deje de hacer. Ahora, no te estoy alarmando por si acaso. Ay, pastor, no me diga eso porque sí estoy nervioso. Pero lo que quiero decirte es, esta gente que no es cristiana, ellos están tratando de discernir. Yo no sé si ustedes recuerdan las radios antiguas, cuando uno trataba de sintonizar la frecuencia correcta para escuchar la voz claramente. Me estoy explicando. ¿Alguien recuerda esas radios antiguas, cierto? Entonces teníamos ahí era ok, ellos están así, ellos escuchan un ruido, pero a menos que vengan a Cristo, ellos no van a lograr conectarse con la frecuencia correcta.
Quien tiene la frecuencia correcta es quien camina con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios conoce la verdad, porque está en el secreto de la Trinidad y Él revela a los que le buscan lo que está pasando. Por esa razón es que cuando Jesús está hablando de los últimos días, Él dice, y ustedes lo leyeron, no entren en pánico. Si el mundo está en pánico y la iglesia está en pánico, estamos mal nosotros. Dígale a su vecino, no te paniques. Ni siquiera puedo decirlo, pastor. Porque Jesús dijo, cuando todo esto acontezca, tranquilos, tranquilos. Ese es el principio, pero no sucederá de forma inmediata. Entonces, a partir de ahí yo quiero dejarte claro dos ideas puntuales. Número uno, aprendamos a pasar del temor, que probablemente vemos a cada paso, en cada rincón, a la esperanza. Pasemos del temor a la esperanza. ¿Por qué te digo eso? Porque sí, es verdad, Jesús va a regresar. Y cuando Jesús regrese, las cosas serán diferentes. La primera venida de Jesús, usted sabe, fue en humildad y fue para salvar. Pero su regreso, su segunda venida, será en gloria y será para juzgar y para reinar. El problema por el que muchos creyentes entran en pánico es porque no caminan bajo la autoridad de Jesucristo. No caminan en una comunión con el Señor. Todo lo que leímos revela un hecho real. Vamos a atravesar momentos difíciles. Porque si usted recuerda, Jesús dijo, los van a odiar, los van a arrestar, los van a maltratar. Y por ahí escucho voces que dicen, todo eso no nos sucederá porque el Señor nos librará. Ahora, yo entiendo ese deseo de no sufrir, yo lo entiendo. Pero la pregunta es, si yo abrazo esa idea, ¿qué hago con las palabras de Jesús? ¿Qué hago con lo que Jesús mismo puso sobre la mesa? ¿Qué estoy haciendo? La primera venida de Jesús fue en humildad, mi amado, sí, pero su segunda venida será en gloria. Y quiero mostrarte algunas diferencias por las cuales nosotros tenemos que aprender a caminar de su mano y entender lo que sucederá. Yo quiero mostrarles esto. ¿Sabes? Entre la primera y la segunda venida, lo que ya pasó y lo que está por suceder, hay algunas distancias que tenemos que aprender. Y ojo, no se trata solo de escuchar, sino también de aprender a celebrarlo. Porque la primera venida incluso la festejamos. Dentro de poco iniciamos la temporada navideña y nos recuerda que Él vino a salvar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay mucho ruido acerca del pasado y poca conversación acerca del futuro. Aunque los que no conocen al Señor hablan mucho del futuro, pero como no tienen la sintonía correcta, no disciernen la voz. Pero la iglesia que tiene la comunión con el Espíritu debe entender que todas estas cosas están escritas. Están escritas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que ha de venir. La primera vez que Jesús vino como un cordero. ¿Usted recuerda a Juan, el profeta? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabes qué? La segunda vez cuando regrese lo hará como un león. No es lo mismo. La primera vez vino montado en un burro, pero la segunda vez regresará en un caballo blanco. La primera vez que vino como un siervo humilde, pero regresará como un rey soberano. La primera vez que vino lo hizo para sufrir, pero Él regresará en gloria. La primera vez que vino lo hizo en un pesebre, pero su regreso será desde su trono. La primera vez que vino fue visto por pocos, pero el día que regrese todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Denle un aplauso al Señor. La primera vez que vino para salvar. Pero la segunda vez, escúchalo, viene para juzgar. Tú debes entender la diferencia. La Escritura nos enseña que Él llevaba una corona de espinos, pero cuando regrese vendrá con una corona de gloria. La primera vez que vino guardó silencio ante sus acusadores, pero Él regresará con el toque de la trompeta. Cuando vino la primera vez lloró por Jerusalén, pero Él regresará y reinará en Jerusalén. Cuando vino la primera vez sus manos fueron traspasadas, pero cuando regrese regresará para gobernar
con vara de hierro. Cuando vino la primera vez, vino en debilidad, pero cuando regrese, regresará en poder. Cuando vino la primera vez, vino como una semilla que cayó en la tierra, pero cuando regresará, regresará a cosechar lo que la tierra le ha dado. Cuando vino la primera vez, ofreció misericordia, pero cuando regrese, Él vendrá a ejecutar el juicio. Cuando vino la primera vez, vino para establecer un nuevo pacto, pero cuando regrese, regresará para consumar el reino de los cielos. Cuando vino la primera vez, lavó los pies de los discípulos, pero cuando regrese, Él pisará el lagar de la ira de Dios. Cuando vino por primera vez, oró: Padre, perdona, pero cuando regrese, traerá la venganza sobre sus enemigos. La primera vez que vino, su gloria estaba velada. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Pero cuando su regreso sea inminente, su gloria será revelada. Porque aún los que lo crucificaron dirán: este era el Mesías. ¿Y sabes qué es lo que a mí personalmente me preocupa? Que la iglesia escucha el ruido del mundo, un mundo que se alarma por los días finales y que ve caos en todo lado, pero que no camina de la mano del Señor, y por eso entra en pánico, en angustia, en lugar de refugiarse en las promesas que Él nos ha dado. ¿Sabes? El regreso de Jesús será precedido por muchas señales. Es muy cierto. Muchas de ellas ya las vemos. Pero el regreso de Jesús tiene una señal definitoria. Y es que Él vendrá, como dice Mateo 24:27, como un relámpago brillante que sale en oriente y se manifiesta hasta occidente, porque todo ojo le verá. Eso hace un eco el discípulo, el apóstol Juan, cuando dice en Apocalipsis: miren, de hecho lo cantamos hoy día, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. ¿Sabes? Y yo dije que no iba a ser esto muy extenso, pero quiero poner sobre la mesa un hecho real. A veces vemos el rapto de la iglesia, que es la palabra que nos ayuda a descansar, la promesa que nos ayuda a descansar, como una vía de escape. No quiero sufrir, Señor, porque Jesús dijo: si no fuera porque esos días se acortaran, nadie podría soportarlo. Y entonces veo el rapto como una vía de escape del sufrimiento. Y quiero decirte algo: ver el rapto de esa manera es un grave error de perspectiva. Porque la venida del Señor y el rapto van de la mano. Y te voy a decir esto: cada vez que tú abres la Biblia y aparece esa expresión, el día del Señor, la venida del Señor, la palabra que se utiliza es parusía. ¿Y sabes qué significa la palabra parusía? Hace referencia a la proclamación de que el rey regresa. Los romanos usaban esa palabra, y cada vez que venía el emperador a una ciudad, se hacía todo el protocolo, las trompetas sonaban. Por esas razones que Pablo tiene la imagen y lo expresa así. Entonces la parusía es: estamos proclamando el regreso del Señor. Pero lo que muchas veces ignoramos es que ese regreso tenía un protocolo. En aquella ciudad, en aquel pueblo, cuando venía el rey, había una comitiva de bienvenida. Y cuando se anunciaba el regreso, esa comitiva salía del pueblo para encontrarse con el rey afuera del pueblo, para escoltar al rey que ingresaba triunfante. ¿Me estoy explicando?
Ellos eran quienes escoltaban al rey. A veces vemos el rapto como una huida de la crisis. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva del tema, porque el rapto es un encuentro con el rey para escoltar su regreso. Un regreso en gloria. No es una vía de escape. Es un estamos preparados para que al sonar la trompeta podamos decirle ven. Por eso es que el Espíritu y la iglesia dicen ven. No se asusten. Lo que está escrito se cumple. Y el mundo escucha el ruido, pero no discierne, porque trata de conectar la frecuencia. Pero las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu de Dios. Y como ellos no conectan porque no hacen de Jesús el Señor de sus vidas, entonces por más que escuchan el ruido y tratan de interpretar, no tienen la frecuencia correcta. Pero tú que tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú tienes una historia distinta para vivir. Termino diciéndote esto. Son días para aprovechar el tiempo. Si tú no estás caminando en sintonía con el Señor, camina en sintonía con Él. Así cuando algo suceda no te sorprenderá. Porque la Biblia dice, el día del Señor será como el día en que un ladrón entra en medio de la noche. Y si tú estás dormido, ni sabes que te robaron. Hasta que un día, uy, me falta. Y ay, me han robado. Porque hay algunos que no sabrán lo que está pasando, a menos que estés despierto. Por eso Pablo decía, despierta. Despierta. Si tienes una vida desordenada, resuelve las cosas. Resuélvelas. Yo no te estoy diciendo el Señor va a regresar mañana, o en un año, o en el 2030. No, jamás me atrevería a decir eso. Pero te estoy diciendo, resuélvelo. Porque señales ya hay. Y muchas. Y hoy, la plataforma para eso que será el gobierno del anticristo, solo pasa, no por la incapacidad técnica, ya está, sino por la voluntad política de quienes gobiernan, influenciados por el mismo infierno. Vive con sabiduría aprovechando el tiempo. Preocúpate por los que no conocen y amas, porque si los amas, tratarás de traerlos al camino del Señor. Porque si ellos están dormidos, no en vano la Biblia dice, estarán dos en una misma cama, el uno se irá y el otro se quedará. Qué dolor lo que el rico, cuando Jesús contó esta parábola, dijo, déjame ir y anunciarles. No, ya es tarde. Porque ellos tienen el mismo mensaje que tú tuviste y que tuvo Lázaro. La pregunta es, ¿quién responde al mensaje? Quiero dejarte saber que tu deber es prepararte para ese momento. ¿Te puedes poner de pie conmigo?